es importante que tú sepas que el Señor puede leer tus pensamientos, puede ver tus pensamientos. Las tinieblas no. Entonces significa que si Él es el descanso, yo no voy a trabajar. No, de ninguna forma es eso. Hay trabajos en los que de repente la paga es muy mala, pero te está trabajando tu carácter y necesitas trabajar el carácter para después hacer lo que el Señor te está mandando a hacer. Entonces ese es el trabajo donde tienes que estar en este tiempo. Hemos vivido esforzarnos demasiado y no ver fruto de eso porque lo estamos haciendo desde nosotros mismos. Claro. Desde el yo puedo, yo sí, yo tal. Y en Cristo eso no funciona. A veces en oración yo me devuelvo a ese momento de mi boda en que yo estaba allí con un micrófono en mano y que todo el mundo podía escuchar. Y yo pienso, oye, me hubiese gustado darle más protagonismo al Señor. Hola, amados, ¿cómo están? Saludos, gente bella. Esperamos que estén bien, que ya estén ahí acomodaditos para escuchar esta pizza completa que esperamos que salga el sábado o el domingo. Claro. Pero en el momento que salga y que lo estés escuchando, esperamos que sea de buen provecho para ti. Recuerda que siempre puedes comentarnos, que puedes interactuar con nosotros, que estamos pendientes. Mira, yo creo que eso también es una honra el que lo hagas, el que nos dejes un comentario, que nos escribas al privado, que bueno que respondas, pues, porque es una honra para nosotros y sabemos que estamos haciendo verdaderamente la obra, sabemos que verdaderamente está llegando esto y bueno, nos agrada leerlos, nos agrada escucharlos cuando nos mandan notas de voz, nos agrada cada vez que, bueno, que nos escriben, es de verdad nos ayuda de impulso a continuar. Claro que sí, y agradecemos de una vez a todas las personas que lo están compartiendo, tanto el video que nosotros estamos haciendo como los audios que estamos mandando entre semana. Muchas gracias por compartir toda esta información que es información del cielo. Nosotros no estamos transmitiendo información, estamos tratando de impartir de lo que el Señor hace en nosotros y de lo que conocemos del Señor. No conocemos tanto como muchos, pero conocemos algo y todos, estamos tratando de que todo lo que nosotros sabemos del Señor te lo entregamos a ti para que tú no comiences desde cero, sino que partas desde allí, desde lo que nosotros por lo menos ya te podemos entregar y tú sigas adelante. Y gracias a todos esos sembradores sagaces. Sí, gracias. Que han contribuido, ¿verdad?, a este proyecto, a esta idea de Dios, a este diseño de Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y declaramos que no les va a faltar nada. Amén. En nombre de Jesús. Que no les va a faltar lo principal, que es Jesucristo, y que tampoco les va a faltar de lo monetario, porque la semilla se reproduce según su género. Amén. Entonces, bueno, bendecimos sus manos, bendecimos el fruto de sus manos y esas semillas que han aportado para esta buena tierra que estamos cultivando acá. Amén, así es. Mi Dios pues suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros sembramos en su reino. Amén. Y bueno, hoy continuamos con Juan, ahora pasamos al capítulo 21. Último capítulo. Ay, papá, ya nos queda poquito. Último capítulo. Este programa y el programa de la siguiente semana y ya terminamos con todo el Evangelio de Juan. Exacto, aclaramos, todavía faltan 2 programas. Este que están viendo ahorita y el otro que viene después de este para terminar el Evangelio de Juan. Felicidades a los que han llegado hasta este momento. Y sin embargo, bueno, los vamos a felicitar y nos vamos a gozar, ¿verdad? Nosotros también, porque también perseveramos hasta el final, a pesar de que hubieron pausas, de que quizás te hayas saltado alguno que otro programa. Bueno, hemos perseverado hasta el final y bueno, pero ya. Pero eso tú nos acompañaste. Eso va a quedar para el próximo video. Claro, vale, claro que sí. Hoy vamos con Juan, capítulo 21, pero vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Amén. Y esto dice así, seguimos con nuestra versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Después de esto, Jesús se les apareció otra vez a los seguidores. Sucedió en el lago Tiberias, de esta manera. Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 seguidores suyos estaban juntos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros vamos contigo. Entonces fueron y subieron en el bote, pero no pescaron nada esa noche.
Ya era de mañana cuando Jesús vino y se paró en la orilla, pero los seguidores no sabían que era él. Entonces Jesús les preguntó: «Muchachos, ¿tienen pescados?». Ellos le contestaron: «No». Jesús les dijo: «Lancen la red por el lado derecho de la barca y encontrarán algunos». Así que lanzaron, pero no pudieron subirla a la barca porque tenía muchos peces. Entonces el seguidor al que Jesús quería mucho le dijo a Pedro: «¡Es el Señor!». Al oír que era el Señor, Simón Pedro se vistió, pues se había quitado la ropa para trabajar, y se tiró al agua. Pero los otros seguidores llegaron a la orilla en la barca arrastrando la red llena de pescados. No estaban muy lejos de la orilla, solo como a 100 metros. Cuando llegaron a tierra, vieron encendida una hoguera hecha con carbón. Había pescado y pan encima. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Simón Pedro fue a la barca y arrastró la red llena de grandes pescados, 153. Aunque estaba muy pesada, no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan y desayunen». Ninguno de los seguidores se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Bueno, comenzamos con los primeros 2 versículos. Después de esto, Jesús se les apareció otra vez a los seguidores. Sucedió en el lago de Tiberias. De esta manera: Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 seguidores suyos estaban juntos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le dijeron: «Nosotros vamos contigo». Entonces fueron y subieron en el bote, pero no pescaron nada esa noche. Bien, lo primero es que Jesús se les apareció otra vez a los seguidores. Eso a mí me lleva a ver, o sea, como que a notar más, cosas que antes no notaba tanto, que es el tema de que ya él no vivía con ellos. Recuerden que ellos ya venían acostumbrados a vivir con Jesús. O sea, dormían donde él dormía, estaban donde él estaba, todo el tiempo estaban con Jesús. Pero una vez que Jesús resucita, ahora son apariciones las que hace Jesús. ¿Sabes? Ya ellos no están como que en todo el día con ellos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús de repente se aparece y dice palabras específicas, hace cosas específicas y de repente ya no está. Y entonces ellos quedan como: bueno, qué bendición que vimos al Maestro otra vez, que vimos otra vez su obra, pero ¿y ahora qué hacemos? Porque resulta que todavía el Espíritu Santo no había sido derramado sobre toda carne. O sea que a ellos les tocó vivir ese tramo difícil de lo que es estar caminando con Cristo y de repente estar así como, oye, sin el Espíritu Santo. Ahora nosotros caminamos, o mejor dicho, Cristo vive en nosotros. Ellos vivían con Cristo, caminaban con Cristo, y ahora Cristo vive en nosotros. Pero ellos todavía, en ese tramo de los 40 días, no había descendido el Espíritu Santo. Ellos no podían vivir eso. Claro, que era lo que yo pensaba, y esto se los quería contarnos. Yo pensaba antes que Naguará, ojalá fuera tan fácil hablar contigo, Señor, como mandarte un WhatsApp. Ahora veo que es más fácil todavía cuando ya lo he experimentado a él un poquito más. Veo que es hasta más fácil hablar con él que simplemente mandar un WhatsApp. Porque cuando tú vas a mandar un WhatsApp necesitas primero un teléfono, necesitas saldo, internet, ¿verdad? Saldo, necesitas varias cosas. Pero cuando vas a hablar con el Señor no necesitas absolutamente nada. No necesitas energía eléctrica, no necesitas conexión a internet, no necesitas tener el teléfono encendido, cargado, etcétera, o lápiz y papel como antes se hacían cartas. Necesitas simplemente un corazón dispuesto a hablar con Él. Entonces es mucho más fácil que hacer una llamada telefónica, es mucho más fácil que mandar un mensaje. Así que no dejes al Señor en visto. Claro, no dejes al Señor en visto. Una cosa importante que estaba pensando, que es importante que tú sepas que el Señor puede leer tus pensamientos, puede ver tus pensamientos. Las tinieblas no. Entonces mosca con eso, porque una cosa es que influencien tus pensamientos, es una cosa. Las tinieblas sí pueden influenciar tus pensamientos, te pueden susurrar cosas, malos pensamientos, planes de todo lo malo que puede pasar, esa broma que tú dices y siempre, o sea, que va a pasar algo y tú te imaginas lo peor. Bueno, eso es susurro de las tinieblas. Sí, pero no quiere decir que te está leyendo el pensamiento, te lo está susurrando. Ahí está de tu parte si tú lo recibes o lo reprendes. Es como que hablan al oído de la mente. O sea, la mente es como que si tuviera un oído espiritual, ¿verdad?
y las tinieblas hablan a ese oído. Así como escuchamos a Dios, también escuchamos los susurros de las tinieblas. Entonces mucho cuidado con lo que escuchamos. Y qué importante esto que dices, amor, que el Señor puede escuchar nuestros pensamientos, porque ahí se cumple aún más lo fácil que es hablar con el Señor. Así porque así sea solo en tus pensamientos, Él te está escuchando. Mira, a mí me ha pasado que yo pienso así como que, ay, ahorita voy a orar y voy a decirle al Señor tal cosa. Y antes de yo orar, el Señor me da la respuesta. O sea, cosas simples, cosas de que, ay, mira, necesito algo, lo voy a buscar aquí en el teléfono, ¿dónde lo puedo comprar? Y me sale lo que yo estaba buscando, que no era fácil de buscar. Y me sale justamente y a un precio accesible y una broma. Son cosas sencillas de la vida diaria, pero son cosas en las que Dios me dice, mira, escucho hasta lo más íntimo, hasta el pensamiento, antes de que tú ores, antes de que hables, antes de que salga por tu boca, ya yo lo escucho. Y Él escucha los anhelos de nuestro corazón. Entonces, aún en nuestros pensamientos, cuando no podemos hablar en voz alta, podemos hablar con Él. Aún así, correcto. Hablando nuevamente de esto de que era como apariciones, lamentablemente a los cristianos nos puede pasar de esa manera. Por ejemplo, si tú solamente vas los domingos a la congregación y estás en la prédica y te disfrutas las prédicas, wow, tremendo, y con el gozo, y de repente sales y sigues en lo mismo de todo el tiempo, Sí, sigues en la misma vida vieja sin cambio. O sea, no lo buscas en lo íntimo de tu corazón, no lo buscas en tu casa, no lo buscas antes de dormir o muy temprano en la mañana o en el momento que sea que tú tengas con Él. Si no lo buscas en tu vida diaria y solamente vas los domingos, entonces sí, tienes razón, es como una aparición. Es como si, bueno, Jesús aparece y de repente se fue. Ay, bueno, qué triste. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vives el evangelio de esa manera, te falta convicción en cuanto a lo que vas a hacer cada día. Es como si tuvieses casi que una vida sin propósito, porque claro, ¿dónde está el propósito? En seguir a Cristo. Por eso es que los apóstoles, cuando vivían con Cristo, estaban tranquilos porque, o sea, seguían, el maestro iba y ellos iban detrás. Claro que sí, para donde usted diga, vamos para allá, ¿qué tal? Pero cuando ya el maestro no estaba, ellos no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué haces tú cuando no sabes qué hacer? Te vas a las costumbres. Te vas o a las costumbres tuyas o a las costumbres aprendidas de tus amigos, de tu entorno, de tu familia, de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres, eso que dice por allá en Primera de Pedro. O sea, de todo eso echamos mano y entonces tenemos una vida así como sin propósito, como que no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo. Claro, y ese despropósito lo podemos ver claramente en Pedro, porque Pedro era yo no sé, aquí Juan habla y específicamente de quiénes estaban, pero por lo menos Natanael yo creo que no era pescador como de oficio, me parece que no, porque no habla la palabra nada de eso, pero Pedro sí era pescador de oficio, igual que Juan. Y yo veo aquí como que Pedro decide volver a lo que naturalmente él sabía hacer, pero con un guayabo, con un como que, mira, no sirvo para el reino, porque mira, negué a Jesús. Entonces con eso, ese guayabo de que él falló, de que él le falló al Señor, se va y se devuelve a hacer lo que naturalmente sabe hacer. Entonces muchas veces nos pasa así, muchas veces, mira, le fallamos al Señor en algo que no queríamos fallarle y le fallamos, y entonces entra en nosotros un guayabo y decidimos como que volver a lo que antiguamente hacíamos o lo que naturalmente sabemos hacer, pero el Señor permite que esta acción de Pedro de volver a lo antiguo, Él la usa con un propósito, porque aquí Pedro estaba exponiendo un sentimiento. Claro. Y había algo que quería comentar que me pareció muy interesante en un tiempo de mesa que estábamos viendo, que hace Marcos Brunet con su esposa muchas veces, pero en esta vez tenía otros invitados y estábamos escuchando y él decía, no Marcos Brunet, sino uno de los invitados decía, mira, el hombre muchas veces no sabe poner en palabras lo que está sintiendo. Entonces, en esta ocasión, Pedro puso en acción lo que estaba sintiendo. O sea, él estaba sintiendo que no servía para el evangelio, que no servía para el reino. Entonces puso en acción lo que estaba sintiendo. Entonces dime qué haces y te diré lo que sientes. El Señor permitió que Pedro, ¿sabes?, hiciera esto para que expusiera esa herida que estaba ahí de Pedro, de decir, mira, te fallé, porque ahí lo estaba exponiendo. Claro. Entonces muchas veces nosotros tenemos que aprender
también a exponer las heridas que tenemos en nuestro corazón, ya sea por algo que nosotros hicimos o por algo que nos hicieron a nosotros. Claro. Entonces, expongámosle esa herida al Señor, dejemos que Él abra esas vendas, ¿verdad? Y que descubra esa herida. Muchas veces va a tener hasta que volver a abrir la herida para ver que no le haya quedado sucio por dentro. Yo me acuerdo que a Noemita se cayó y se rompió aquí la frente y estaba muy chiquitica y muy bebecita. Y náguara fue como que un dolor para mí verla, que se haya roto ahí, y yo la llevamos al médico y eso porque le cabía un punto, pero ya a ella se le estaba cerrando un poco. Y náguara, me acuerdo que cuando llegamos la doctora Pan le abre otra vez porque no, ella necesitaba ver qué tan profundo era y si había suciedad ahí adentro. Náguara, y yo, no doctora, pero era necesario porque ella tenía que examinar. Entonces el Señor también va a pasar así. Muchas veces Él va a tener que abrir la herida otra vez, pero es para sacar cualquier suciedad que haya quedado adentro. No temas que al principio puede doler un poco, porque al principio hay tratos que Dios hace desde lo más profundo de nuestro ser que nos duelen en la carne, pero son para un bien mayor. Son para sanarnos, para que ya esa herida no duela y aunque ni siquiera la cicatriz nos cause vergüenza, porque a veces tenemos cicatrices en nuestro cuerpo que causan vergüenza, pero ya esas cicatrices no van a causar vergüenza tampoco, porque el Señor lo llena todo en todo. Amén. Algo rescatable aquí de los discípulos es la unión. Sí, que aunque no todos eran pescadores, oye, bueno, seguían unidos. No, que me voy a pescar, bueno, vamos todos. ¿Sabes? Estamos en proceso, estamos todos en proceso. Los animo a que vivan el evangelio de esa manera. Amén. Entendiendo que somos la familia de la fe y que procesos que podemos vivir junto con la familia de la fe es otra cosa. Porque todos estamos en el mismo proceso, todos nos entendemos también, entendemos el lenguaje, los dolores que uno siente cuando uno está tratando de seguir a Cristo, uno está tratando de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Solo nosotros lo vivimos. Los demás están en la vana manera de vivir que aprendimos en nuestros antepasados. Entonces, mosca con eso. Y bueno, amando siempre a todo el prójimo, a Dios primeramente y al prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Continuamos. El siguiente versículo dice: ya era de mañana cuando Jesús vino y se paró en la orilla, pero los seguidores no sabían que era él. Entonces amanecieron trabajando. Y aparte de eso, yo pensaba que, oye, cuando estaban con Cristo, ellos dormían tranquilos. Pero ahora que no estaba Cristo con ellos, entonces ahora amanecen trabajando otra vez. Claro está que como estamos hablando de pesca, la mejor pesca se realizaba de noche. Entonces por eso siempre era como que de madrugada y ellos ahí pescando. Y entonces les daba la madrugada, o sea, salía el sol y ellos, bueno, listo, ya estamos terminando de pescar. Pero, oye, qué tremendo que uno desvele buscando el pan, buscando resolver. Y cuando estás con Cristo, oye, puedes descansar porque Él es el verdadero descanso. Amén. ¿Ves? El tema es que Él es el descanso. Nosotros mismos hemos experimentado que, oye, hacemos esto, hacemos lo otro y de repente oramos, Señor, ahora tenemos nada más 2 horas para dormir. Ayúdanos, sabemos que tú eres nuestro verdadero descanso, descansamos en ti. Y a veces, mira, nos ha pasado que entonces nos dormimos 2 horitas, nos despertamos y estamos activados. Pero estamos así como que, porque la ciencia dice que tienes que dormir 4 horas, porque el ciclo REM y no sé qué. Yo que te lo digo, porque yo estudié un poquito de eso, porque como trabajaba de noche, horario nocturno, bueno, viví muchas cosas, insomnio y no sé qué, y lo tenía bien estudiado eso, pero ni ciclo REM ni nada, o sea, Dios no cree en nada de eso, porque Él es nuestro descanso. Mira, había algo importante que yo quería decir respecto a eso, lo del descanso, porque, bueno, se ha malinterpretado en las iglesias, pues, el tema del descanso. Entonces significa que si Él es el descanso, yo no voy a trabajar. No, de ninguna forma es eso. Y hay un concepto de fe que escuchamos hace poco y me quedó impregnado porque lo pude ver con claridad, y es que la fe en Cristo conlleva 2 pasos. Y el primer paso es hacer tú humanamente todo lo que tú puedes hacer en el tiempo correcto. El día es para trabajar y la noche es para dormir. Correcto.
no significa que tú te vas a quedar todo el día durmiendo. Significa que tú tienes que trabajar durante el día en las horas que te corresponde trabajar y hacer todo en el horario que te corresponde hacerlo. No. Ya la noche es para descansar, porque así lo diseñó el Señor. Entonces, esta persona decía que el primer paso es, uno, hacer todo lo que corresponde, lo que está en nuestras manos hacer. Eso aplica en cualquier aspecto de nuestra vida, sea tema de salud, ¿verdad? Si tenemos alguna enfermedad, todo lo que corresponde hacer de nuestra parte. Buena alimentación, ejercicios, todo lo que nos corresponde a nosotros. En temas financieros, bueno, comenzar, si no estás desempleado, buscar un empleo. Si tienes un trabajo, esforzarte para que en tu trabajo salga lo mejor posible porque lo estás haciendo por el Señor. Entonces ahí estás dando, ¿verdad? Tu parte. Pero ¿cuál es el segundo paso? Y es el paso más importante. Dejar que Dios complete donde humanamente no puedes llegar. En ese dejar que Dios complete donde tú humanamente no puedes llegar es donde nos cuesta más. Donde no practicamos que Él es el descanso. Porque entonces comenzamos a tener insomnio. Entonces en la noche nos dormimos pensando en lo que vamos a hacer mañana. No, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro, tal cosa. Entonces no dormimos porque la mente nos está funcionando en lo que tenemos que hacer y estamos enfrascados en eso. O en la ansiedad de cómo vamos a hacer para resolver. Cómo en que si es una enfermedad, en si me empeoro y me muero, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y ahí dejas de disfrutar la vida porque incluso en el descanso hay un disfrute. Y nos ha pasado. Nos ha pasado y es algo bien fuerte. Es tremendo porque es bien fuerte porque llega a afectar hasta a nivel corporal. Te puede dar hasta vómito, te puede dar un dolor de cabeza, una jaqueca, una cuestión muy fuerte a causa de que tú no estás dejando que Dios sea soberano, que Dios gobierne por sobre todas las cosas, que Él complete tu diferencia. Claro. Entonces, ya saben, haz tu parte, pero deja que el Señor haga la suya y ahí entras en el descanso. Amén. Y sabes que también trabajar, o sea, el día para trabajar y la noche para descansar, también habla de que cuando tú estás buscando un trabajo o haciendo un trabajo o estableciéndote, haciendo tu negocio y todo eso, siempre lo hagas en luz, guiado por el Señor, sabiendo qué estás haciendo para el Señor en ese trabajo que estás agarrando, qué estás haciendo para el Señor en ese negocio que estás teniendo. Porque el negocio, el trabajo, todo lo que tú estés desarrollando es para el propósito de Dios. Tiene que servirte para el propósito de Dios. Porque si Dios te mandó a hacer algo, el trabajo que de repente tú empiezas a trabajar para alguien más, por lo menos ahí tienes que estar recibiendo un entrenamiento, algo que trabaje, algo dentro de ti. Por ejemplo, tu carácter. Hay trabajos en los que de repente la paga es muy mala, pero te está trabajando tu carácter y necesitas trabajar el carácter para después hacer lo que el Señor te está mandando a hacer. Entonces ese es el trabajo donde tienes que estar en este tiempo. Pero llegará un momento en el que tú tienes que trabajar tu propio huerto, cultivar tu propio huerto, porque el Señor te mandó aquí a hacer algo específico y lo tienes que cumplir. O sea que el trabajo no es para ganar dinero. Dios es nuestro proveedor, ¿cierto? Eso es lo que nosotros siempre predicamos. No trabajamos por dinero, trabajamos por propósito, por el propósito eterno. El problema está cuando no conoces el propósito eterno. Y por eso es que nosotros, hacemos todo esto para que tú te conectes con el Señor, para que tú vayas a la oración, no como el que, nada más voy a oración porque me sé tanta Biblia tal, no, sino que porque lo conoces a Él, para conocerlo a Él como hijo. Yo cuando estaba niño yo no conocía mucho a mi mamá, conocía cómo olía, cómo se sentía mi mamá, pero yo no sabía si ella estaba graduada, si ella sabía no sé qué, yo no sabía datos, yo no estaba pendiente de datos. El que es hijo no está pendiente de datos, no está pendiente de información, está pendiente de conocer a su padre, hacerse más íntimo a sus padres. ¿Ves? Amén. Y había algo que yo quería hacer una acotación aquí también súper importante, porque fíjense, ellos amanecían trabajando, ¿verdad? Amanecían pescando. Y lo hicieron antes de que el Señor llegara a sus vidas. De hecho, ese día en que Pedro lo reconoce como Señor fue un día en que Él le hizo la pesca milagrosa. Y en esta oportunidad les está haciendo una segunda pesca milagrosa. Pero en ambos días ellos habían amanecido trabajando por algo perecedero. Pero fíjense que ellos ni en el Getsemaní velaron tanto como en estos trabajos. Qué tremendo. Sí, y en el Getsemaní, que se estaba librando una batalla espiritual, ellos se quedaron dormidos. Y el Señor viene y les dice, no pueden ni orar, ni velar una hora, ni orar una hora. Y se los dice, creo que en 2 oportunidades. Velen, oren. Wow. Y fíjate lo espiritual que es esto, que
cuando es un momento de una batalla espiritual, entonces viene a venir un agotamiento a nivel físico, un sueño, un cansancio, una broma. Yo no sé a quiénes les ha pasado, pero a mí me pasaba en un principio en la congregación que cuando yo comenzaba a escuchar palabra, náguara, me entraba el sueño de la vida. O sea, me entraba un sueñazo, pero sabroso. Letargo. Y es como un letargo, es algo que viene en contra porque es tan espiritual que si tú vas en el cine y así puedes estar trasnochado, tú no te duermes viendo la película. Ah, bueno, hay algunas personas que sí, pero la mayoría no. O sea, algo que te apasione, no te vas a dormir. Ellos no se dormían pescando. Entonces... Hay quienes tienen el talento de dormir, pero sigue escuchando. Amén, amén. Pero cuando es algo espiritual, Berro, haz todo lo posible para mantenerte alerta. Porque, claro, mira, es una batalla a nivel espiritual. Entonces no dejes que las tinieblas se roben la bendición que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu alma, con esa palabra que te va a dar por estar adormecido. Mosca con eso. El siguiente versículo dice: entonces Jesús les preguntó, muchachos, ¿tienen pescados? Ellos le contestaron, no. Y sabes que yo lo veía en otras traducciones y decía hijitos, niñitos o jovencitos. O sea, la palabra hacía connotación a niños pequeños. O sea, como si fuese una persona mayor hablando a niños pequeños. Entonces, qué bello, ¿no? La voz paternal allí también se refleja, ¿no? O sea, mostrando a Jesucristo a Dios como Padre. Que cuando el Señor te habla de esa manera tierna como un padre, o sea, Él conoce cuáles son tus necesidades, pero ¿sabes qué le agrada? Que tú igual se las menciones, porque a veces cometemos el error de que no, es que Dios conoce mis necesidades, ¿qué le voy a decir? Claro que le vas a decir porque eso habla de dependencia. ¿Sabes qué es bello? Cuando mi hijo viene, ay papá, tengo hambre y tengo claro que quiero darle. Y a veces yo digo, o sea, no me lo tiene que decir porque yo digo, perro, mira, ya lleva tanto, o sea, comimos hace ya como 6 horas, viene, oye, ahora hay que darle algo, a David, a Abby, tenemos que darle algo. Y digo, oye, estamos buscando, pero de repente estamos como que en medio de varias cosas. Y si él me lo dice, oye, ya yo sabía, pero oye, listo, aquí está. Ahora, ¿cómo no se lo voy a dar? Tenemos que entender que Dios es un padre ante todas las cosas. Y esto se complementa con lo que veníamos hablando del descanso. Porque, ¿qué es lo que yo veo aquí? Que el Señor les pregunta, ¿tienen pescado? ¿Y sabía el Señor o no sabía que si tenían pescado? Él sabía que no habían pescado nada, porque claro, él lo conoce todo. Pero entonces les hace la pregunta como dando pie a que ellos se den cuenta que con sus fuerzas no van a lograr nada. O que con sus fuerzas no logran mucho. Porque con nuestras fuerzas no logramos mucho y nosotros lo hemos vivido. Hemos vivido esforzarnos demasiado y no ver fruto de eso porque lo estamos haciendo desde nosotros mismos. Claro. Desde el yo puedo, yo sí, yo tal. Y en Cristo eso no funciona. En Cristo lo que funciona es rendirse ante su soberanía, rendirse ante su voluntad y decir, tú eres el que puedes, direccióname. Porque con una voz de Él direccionada vamos a ver los frutos y eso lo vamos a ver en el próximo versículo. Se me viene con esto esa palabra que dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo los haré descansar. Entonces fíjate que las 2 veces que el Señor se les aparece mientras ellos están pescando y les hace la pesca milagrosa, han sido días en los que ellos han estado cargados y cansados porque no han pescado nada. Entonces les dice, vengan a mí, o sea, los que están cargados y cansados. Y este cansancio y esta carga que estaban sintiendo los discípulos era tremenda oportunidad que el Señor aprovechó para que ellos pudieran verdaderamente ver su mano. Amén. Entonces, si tú te sientes cargado y cansado hoy, aprovéchalo. Aprovéchalo, chama que me estás escuchando. Aprovéchalo porque es una oportunidad de Dios para que tú veas su mano obrando en tu vida. Amén. Versículo 6 dice, Jesús les dijo, lancen la red por el lado derecho de la barca y encontrarán algunos. Así que la lanzaron, pero no pudieron subirla a la barca porque tenían muchos peces. Oye, estaban mansos, porque como llega un extraño, porque recuerden que ellos no lo reconocieron. Llega un extraño, mira, hijitos, ¿tienen peces? No. Y entonces le dice, láncenlo a la derecha y van a encontrar algunos. Y oye, ellos lo lanzaron. Ahora eso habla de mansedumbre. ¿Sabes? Estás toda una noche y oye, esto no era algo que veías antes. De hecho, en la primera pesca milagrosa,
viene Pedro y está siempre diciéndole, mira, pero, o sea, ya yo pesqué toda la noche, ya yo no sé qué tal. Y estaba el Señor ahí face to face con él. Y él, oye, pero que conste que yo toda la noche estaba con la broma, ahora estaba más manso. Lánzala a la derecha. Y la lanzaron. Claro, porque ya la nueva naturaleza se estaba viendo en ellos. Ahora tenemos una nueva naturaleza. En Cristo nacemos de nuevo. En Cristo somos nuevas criaturas. Entonces ya esa nueva naturaleza estaba como que, a pesar de que ellos habían vuelto otra vez a pescar, a pesar de que, sabes, de todo lo que estaba ocurriendo y de todo lo que hemos hablado, ya esa naturaleza estaba como que brotando de ellos y fueron mansos y lanzaron las redes. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Que esos pasos locos de fe son partes de esa nueva naturaleza. Claro. Entonces, a veces Dios te va a mandar a hacer pasos locos de fe, pero es porque a Él le agrada. Tú le agradas a Dios a través de tu fe. Entonces, hay pequeñas cosas en nuestro día a día en las que tenemos que tener fe, en las que a Dios le agrada. No es que, ay, bueno, es una tontería, no, es algo muy, muy chiquito. Porque hay cosas pequeñas en las que podemos tener fe y hay cosas mayores como una situación de salud o algo mayor, de una fuerza mayor en la que tenemos más fe. Pero podemos agradarle en las pequeñas cosas como en esto, en que simplemente Jesús le diera esa voz direccionada, mira, lánzalo a la derecha. Y ya con ese mandato que ellos lo hicieron, cumplieron ese paso, esa acción de fe que Él les estaba pidiendo, mira, consiguieron ver la gloria de Dios. Claro, Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí, lo decía en Mateo por allá, capítulo 11. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo estudiaba esto de la mansedumbre mucho, porque hubo un tiempo, hace poco, que decían, no, porque manso. Y yo entonces estaba empezando a decir, no, yo no soy manso. Yo no soy manso, todavía me falta y no sé qué. Y no digo que ay, sí, la mansedumbre en pasta. Pero el Señor no estaba, o sea, me dio una clase. A mí el Señor me da clases, me empieza a explicar, mira, la mansedumbre es esto. Mansedumbre para conmigo. Porque tú empiezas a ver, Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y ves cómo habla con los fariseos y tú dices, ajá, pero ahí no está siendo manso. Cualquiera puede decir, ¿cuál manso? No, ningún manso. Mira cómo se le encara a los fariseos. Eso no es manso. Cómo volteó las mesas. Cómo volteó las mesas. Eso es mansedumbre. Sí. ¿Sabes? Y la mansedumbre es para con Dios, para con la voluntad de Dios. ¿Sabes? Porque no es lo mismo ser manso para cualquier persona y que cualquiera te diga una broma que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de lo que Dios está edificando. Y tú, ay, sí, tú ayudas. Acuérdate que tú eres colaborador de la obra de Dios. Ejemplo. Oye, tú ves a un amigo tuyo, se está drogando y entonces tú sabes que eso está mal, tú amas a tu amigo. Estoy hablando de algo, un vicio muy claro, porque hay otros vicios como la ira, como los celos, como las contiendas, como los chismes, etc. Pero voy a poner el vicio de drogarse para que sea más claro. Oye, se está drogando y entonces tú dices, oye, no me gusta. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te quedas callado porque tú eres manso y, ay, no, qué tal? O le empiezas a decir, mira, hermano, amigo, no hagas eso, ¿vale? Vamos a hacer esto, lo empiezas a guiar. Y bueno, suponte que, bueno, pero qué tal, entonces te lanza patadas y tal. Si él después te dice, mira, anda ahí, búscame la droga que la tiene no sé quién, tú lo haces. No lo harías, ¿verdad? Y eso hace que tú no seas manso. Eso te convierte en no manso. No, eso hace que tú estás colaborando con Dios. Entonces, si Dios te manda, tú haces. Pero si el que está en medio del vicio, llámese como sea, Gálatas 5, 19, 20, 21, cualquiera de esos vicios que son manifiestas las obras de la carne, oye, tú no vas a sumar esos vicios. Si alguien tiene problemas de ira, tú no vas a sumar sus problemas de ira, ¿sabes? Como que, sí, está bien. Porque entonces le estoy enseñando a que con su ira él puede lograr todas las cosas. No, o sea, si está iracundo y tal, tú en mansedumbre le dices, no, mira, disculpa, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque yo estoy bajo las órdenes de mi Señor. Amén, amén, totalmente. Continuamos. El versículo 7 dice, entonces el seguidor al que Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se vistió, pues se había quitado la ropa para trabajar y se tiró al agua. Y yo veo aquí que una vez más el amor de Juan lo hace reconocerlo primero. Recordemos que anteriormente habíamos visto que Juan es el primero en salir corriendo y que es el primero en llegar a la tumba cuando ya Jesús no estaba allí. Y aquí una vez más ese amor lo hace, ¿verdad? Reconocerlo primero, pero cuando lo reconoce, también el ímpetu de Pedro lo hace ser el primero que se vistió
y se lanzó al agua. Se lanza al agua para ir en pos de su Señor, en pos de Dios mío, de ese que sabe que es el autor del milagro que está viviendo. Sí, y qué tremendo, porque yo aquí, este versículo a mí me ministra mucho, porque sabes que yo veo un Pedro que simplemente está como que, bueno, vuelvo a hacer lo que se supone que yo sé hacer y tal, y para rematar le sale mal, oye, vale, y de repente sale y cuando viene Juan y le dice, es el Señor, Pedro, wow, y se ciñe la ropa y se lanza y todo, o sea, es como que estoy viendo otra vez a mi amado, a ese que me permitió ver más allá de lo que yo toda mi vida vi. A ese que me mostró la eternidad en medio de un mundo que ya para mí me parecía gris, que ya estaba, oye, ya como que ya me sé cómo es el mundo, ya sé cómo es que se disfruta en el mundo, ya sé cómo es que se logran las cosas en el mundo. Y llegó el Señor, el Mesías, y me mostró algo sobrenatural, me hizo caminar sobre las aguas, me hizo sanar enfermos, me hizo caminar en todo eso, oye, y lo veo otra vez, claro que me lanzo con todo. Yo me recordaba esto porque una vez yo veía en una serie lo que es la pesca milagrosa, no esta, sino la primera pesca milagrosa, y veía esta escena en una serie o una novela ahí brasileña que se llamaba Jesús. Y allí en esa escena, recuerdo que, bueno, viene la pesca milagrosa y toda la cuestión, y después llegan a a la tierra, y entonces está ahí Jesús como que viendo al horizonte, y Pedro se ve así como asombrado, como wow. Y de repente ve a Jesús, y entonces se acerca y se le lanza a los pies y dice, Señor, apártate de mí que soy pecador. Y entonces yo me acordaba, cuando veía esa escena, yo me acordaba de esta otra escena, que aquí viene de haberlo negado 3 veces, ¿sabes? Ya era el que lo negó. Y ver otra vez al Señor y tener la oportunidad de verlo otra vez. Y yo me acordé porque a mí me llevaba a mi boda. En mi boda el Señor estuvo, y eso fue un milagro. Que bueno, es uno de los milagros más espectaculares que yo he vivido, mi boda. Porque hay veces que cuenta la gente con temas de ay, el Señor hizo esto. Bueno, para mí, en cuanto a provisión, la boda fue algo espectacular, porque yo digo, eso fue el Señor, y estaba totalmente seguro. O sea, de otro día les cuento el tema de la boda, pero yo me acuerdo que en mi boda hubo un momento en el que yo tomé el micrófono, porque bueno, le iba a dar un concierto a mi esposa aquí querida, un mini concierto allí, le canté unas cancioncitas, tú sabes. Pero recuerdo que yo tuve ese momento con el micrófono, claro, yo estaba todavía así como en medio de, yo no sabía si estaba soñando, porque era irreal todo lo que estaba viendo, no había dinero para hacer todo lo que podía ver, y estaba así como que todavía como que en un sueño, no sé. Pero a veces, en oración, yo me devuelvo a ese momento de mi boda en que yo estaba allí con un micrófono en mano y que todo el mundo podía escuchar. Y yo pienso, oye, me hubiese gustado darle más protagonismo al Señor. Yo sé que el Señor no condena con esto. No me condena porque yo le canté a mi esposa, porque yo, oye, tuve un detalle, pero wow, cuánto me hubiese gustado volver a ese momento y simplemente, Señor, esto lo hiciste tú. O sea, dejar claro a todo el mundo que estaban caminando en un milagro, estaban caminando sobre las aguas, y que el Señor, oye, sí hace, o sea, nos cumple sueños más allá de los que uno puede soñar, porque ni siquiera soñábamos esas cosas. Y yo dije, wow, Señor, cuánto me gustaría volver a ese momento para darte la gloria como es. Y por eso ahora tratamos de, oye, hacer otras cosas, de predicarle a la gente, de hacer, oye, torpemente a veces no sabemos las cosas, decimos unas cosas, no importa. Pero oye, con la torpeza que uno tiene, oye, tratar de darle más al Señor. Porque wow, todo lo que nos has dado es mucho más de lo que nosotros merecíamos. Amén. Y era lo que el Señor estaba haciendo aquí en Pedro. El Señor le estaba diciendo aquí a Pedro, no importa lo que hayas hecho, yo hago las cosas nuevas. Amén. Y otra vez te hago el milagro porque te amo. Amén. Bueno, versículo 8. Dice, pero los otros seguidores llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados. No estaban muy lejos de la orilla, solo como a 100 metros. Cuando llegaron a tierra, vieron encendida una hoguera hecha con carbón. Había pescado y pan encima. La pregunta es, ¿en qué momento preparó todo eso el Señor? ¿Quién proveyó ese pan? O sea, ¿cómo fue todo eso? Porque yo veía varias cosas aquí. Primero, que está una hoguera. ¿Sabes que la palabra hogar viene de hoguera, ¿no? De ese calor que va más allá de un sitio, 4 paredes donde estamos una esposa y los hijos y el esposo y todo. No.
O sea, va más allá, va hacia lo que es el calor. Y ahí les prepara el Señor una hoguera. Una hoguera, unos peces, o sea, comida, o sea, peces asados. O sea, ya todo listo, todo. Y yo pensaba en esto, amor, si nosotros, cuando tú ves la Biblia que empiezas a hablar de, oye, de peces, peces normalmente es la representación de una persona que no cree en Jesucristo, que no cree en el Evangelio, y que tú lo pescas y ahora comienza a creer. Pero resulta que, oye, el esfuerzo humano, esto ya se lo estoy diciendo a los que son iglesias, a los que están predicando, haciendo el trabajo. Oye, a veces haces un esfuerzo humano y tú dices, oye, no pesqué nada, nadie creyó, prediqué y nadie creyó. Y de repente el Señor te dice, no, pero haz esto, es con la dirección del Señor, lánzalo a la derecha. Y ahí cuando tú lo lanzas, ahí hace la pesca. Porque la cuestión, sí, tiene que haber un esfuerzo, pero un esfuerzo guiado por la instrucción del Señor. No es lo mismo que un esfuerzo guiado porque tu sentido común, por tu conocimiento, por lo que sea, por tu experiencia. Pero aparte, amor, yo veía esto cuando veo que Jesús ya tenía todo preparado. Amor, ¿no será que cuando lleguemos ya ante Él veremos peces que nosotros no trabajamos, que nadie trabajó, sino que el mismo Señor les predicó y se los ganó? No, ahora. Y tú dices, perro, pero ¿cómo pudo haber sido si nadie le predicó esto? Nadie se atrevió, nadie... Bueno, a Pablo nadie se atrevió a predicarle. Totalmente. Mira, lo que yo veo aquí y lo que resalta a mis ojos es paternidad. Porque esa hoguera que el Señor les tenía preparado ahí, les estaba hablando del lugar en la mesa del Padre. Y yo últimamente el Señor me ha estado inquietando en esto y lo he compartido con varios, de que tenemos lugar en la mesa de nuestro Padre, que nadie nos va a poder quitar. Es como que el Señor una vez más le estaba enfatizando a ellos, no importa lo que hagan, nada los va a poder separar del amor del Padre. Amén. Y qué bello este amor, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre paternidad en la lámpara, en la congregación, pero es que muchas veces yo creo que ese es el centro de todo, ¿no? De que Dios quería unos hijos que lo amaran desde un principio. Claro. Y por eso Él nos deja la elección de amarlo o no, el libre albedrío. Entonces veo esta paternidad de Dios mostrada en esa comida que Jesús les prepara. Porque le dices, no importa lo que hagas, igual tienes un lugar. Tú decides si venir y comer, tú decides si venir y sentarte y deleitarte de esta comida o no. Exacto. Nosotros somos los que tenemos la decisión. Exactamente, porque mosca, sí, el Señor te ama y nada te podrá separar de su amor, pero el único que puede como que simplemente no aceptar ese amor eres tú. El amor del Padre es el que te invita a su mesa, pero tú puedes elegir no ir a su mesa. Es decir, no te sientas muy confiado de que, no, bueno, sí, entonces yo vivo mi vida loca y el Señor me va a amar. No, tú tienes que ir a su mesa, ¿ves? Porque solamente los que tienen parte en la mesa, bueno, todos tenemos parte en la mesa, pero los que acuden al llamado, los que acuden al banquete, somos los que vamos a ser salvos. Somos los que vamos a comer porque el que no vaya no come. Claro, entonces yo espero, Señor, dame la fortaleza y la disciplina de, oye, perseverar hasta el final para que yo hasta el final quiera ir a tu mesa. No vaya a ser que pase algo porque no me quiero confiar de mí mismo. No vaya a ser que pase algo y yo habiendo predicado a otro, como dice Pablo, habiendo sido heraldo de otros, terminé yo perdiéndome. No, ayúdame, Señor, porque yo quiero que hasta el final yo tenga en mi corazón, quiero ir a tu mesa una y otra vez. Amén. Versículo 10 dice, Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Y fíjate que cuando él estaba diciendo ahorita que él manda una instrucción, y si tú siguiendo la instrucción lanzas la red, fíjate lo distinto que es ese evangelismo profético, ¿sabes? Que el Señor te dice, haz esto y tú lo haces y bueno, ganaste las almas. Pero cuando tú lo haces de esa manera, tú estás haciendo una cosecha. Por eso es que el Señor en algún momento a los discípulos les decía, oye, ya levanten la mirada, mira, viene una cosecha. Y eso pasó con la samaritana. Cuando estaba en Samaria y era la samaritana haciendo el trabajito ahí, hablando, me dijo todo lo que yo era y no sé qué. Y Jesús ya estaba preparando a sus discípulos diciéndole, mira, se viene una cosecha. Fíjate que son almas que el mismo Señor dijo, mira esto. Ellos no las trabajaron, ellos simplemente van a cosechar. Claro, porque es como que el Señor diciéndonos, no solamente te sientes a comer, sé participante de lo que yo estoy haciendo. Sí. Y recuerdo mucho esto que nos ha enseñado mucho nuestro hermoso pastor Eliomar. Y es que...
Y es que él nos dice, mira, a veces la gente dice, ay, ahora eres un fanático, que todo el tiempo te la pasas hablando del evangelio y predicando y no sé qué. No, mira, fanático es el que no se ensucia el uniforme. Fanático es el que está ahí en las gradas y critica al que sí se esfuerza, critica al que se ensucia el uniforme. Y habla como si supiera mejor hacer las cosas que el que está ahí con el uniforme. Hazlo tú, pues. Hazlo tú. Bájate y batea tú ese jonrón que quieres que ese jugador batee, ¿no? Pero entonces nos llama a ser los que nos ensuciemos el uniforme, a ser partícipes de lo que Dios está haciendo, de lo que el Padre está haciendo. No solamente de sentarnos a comer, ay, qué rico sentarse a comer el banquete del Padre. Pero oye, Él te invita a que traigas a ese hermano que tiene hambre. Y esa es la invitación que nosotros siempre le hacemos al finalizar, tanto los audios como este video completo, a que lo compartan con aquella persona que tiene hambre, porque es decirle, mira, no me puedo quedar yo solo con esto. Tengo que ser yo también ese que traiga a otro para que también disfrute de esto que yo estoy disfrutando ahora, que mira, no sé nada, pero yo me estoy comiendo una comida demasiado sabrosa aquí. Y yo quiero que otro la coma. Claro, ¿sabes quién tiene hambre? Porque a veces podemos pensar que no todo el mundo tiene hambre el evangelio. Porque es que realmente las personas en su sentido común no sienten hambre el evangelio. Eso no es algo que una persona decide, ay, yo decido tener hambre. No, o sea, nadie te dice, ay, ¿sabes qué? Me quiero meter evangélico. O sea, nadie, eso no pasa. Eso no pasa. Pero hay personas que a veces están sumergidas en un vicio y tú los ves, ¿sabes? Sus espíritus desean, están anhelando buscar algo de luz. Esos están hambrientos del espíritu, están hambrientos. A ellos es que hay que compartirles la palabra. Correcto. Cuando comenzamos lo de que era el desayuno celestial el año pasado, que yo empecé como a convocar personas, yo hice una convocatoria que yo me pasé un día entero, le escribí a más de 200 personas, mira, ¿quieres que te envíe esto? Mira, ¿quieres que te envíe esto? Eso fue un trabajo de día y noche, eso fue rudo. Pero, ¿sabes qué pasó? Que muchas de esas personas que yo pensaba que me iban a decir que no, porque eran amigos de mi infancia, era gente que yo había conocido en el trabajo y que nunca quisieron nada con eso. Oye, muchos de ellos me decían, sí, vale, pásamelo. Entonces yo, wow. Y de hecho estaban muy receptivos y me mandaban a veces notas y me escribían, oye, Rafa, ahora no había entendido esto que tú estás diciendo. Yo sí había escuchado esto que decía esto la Biblia, pero no entendía, vale, oye, está bien fino eso, está bien fino. Y ahora, viste, o sea, estaban hambrientos. Solo que no comían porque había como una especie de velo que la misma religiosidad implantó para alejar a la gente. Que eso es lo que le duele al Señor, que aleja a la gente. Y por eso, o sea, como que respondiendo un poco de por qué hablaba así con los fariseos, eso era lo que no le gustaba de los fariseos. Que por tratar de establecer como un poco de leyes, hacer como que más difícil el camino al cielo, los alejaban del cielo, los alejaban de la casa del Padre, del banquete, de la mesa. Y eso le dolía. Oye, ¿no te va a doler? Totalmente. Y vemos también gente hambrienta que trata de llenar vacíos con otras cosas o que tienen una necesidad que tú los ves que, berro, les hace falta algo mayor. O sea, yo digo gente hambrienta también, esa gente que tú sabes que necesita un milagro en su vida. No se halla. La promiscuidad, por lo menos, es una cuestión que tú dices, hay un vacío allí, o sea, hay un hambre allí. La promiscuidad no es más que un hambre estable, o sea, que se manifiesta de esa manera. Entonces, no dejes de compartir esta palabra y no dejes de compartir palabra de Dios, porque no solamente es que le pases el videíto o le pases el audio. No, es que tú le hables desde tu vida y la gente va a comer más quizás de ti, que eres más accesible que de nosotros. Claro. Entonces, y nunca pienses, ay no, pero es que yo no soy evangélico, pero es que yo apenas estoy comenzando, pero es que yo apenas estoy conociendo. No, mira, la gente nunca se va a acercar a alguien que se vea evangélico. No. Y porque siempre la cultura y el sistema nos ha puesto esta separación con la religión que ellos creen que es, ¿verdad? Porque muchos practican el evangelio como una religión en el sentido de leyes y normas y no sé qué. Código de vestimenta. Sí. Entonces, juega más a favor que no parezcas evangélico. Claro. Entonces, tranquilo por esa parte porque mientras más sencillo va a ser mejor. Jesucristo era sencillo. Mira, ni Jesucristo parecía evangélico. Claro, tampoco es que te vas a tatuar una lágrima negra y una broma. O sea, hay que tener también, tú sabes. Totalmente.
El versículo 11 dice, Simón Pedro fue a la barca y arrastró la red llena de grandes pescados, 153. Aunque estaba muy pesada, no se rompió. Mira, ya vimos que obedecer a Dios, o mejor dicho, ganar almas es fruto de obedecer a Dios. O sea, ahí estoy viendo también otro beneficio de la obediencia. Cuando tú obedeces, eso es que estás dando pasos de fe y listo. Entonces vas a dar cuenta por toda esta obra, ¿no? Porque eso es obra de fe, cuando tú obedeces algo que el Señor te manda. Pero también la obediencia es muerte a tu propia voluntad, porque tú mueres a quien eres para ser quien Dios dice que tú eres. Amén. Cuando tú obedeces a Dios, estás haciendo eso. Y además, el fruto de eso es que tú ganes almas. Porque la gente empieza a creer porque te está viendo a ti, está viendo a Cristo en ti. Cuando tú pones por obra la palabra de Dios, ellos van a ver a Cristo en ti. Viste que no es como que ser algo o te vas a dejar una cuestión así como mi pana Rafa Jesus, que se parece a Jesucristo así con los ojos verdes y la barba y la cosa. O sea, no me estoy metiendo con él, sabes que ese es pana. Pero no se trata de que te parezca de un aspecto, se trata de que tú pongas por obra la palabra de Dios. Amén. Cuando la pones por obra, ahí van a estar viendo a Jesús, a Jesucristo. Amén. Amén. Mira, lo que yo veo en este versículo es que la red no se rompió. Y a pesar de que estaba pesada, la red no se rompió ni ellos se cansaron. Y habla de esto de, también volvemos a lo del tema del descanso, porque habla de mi yugo es suave y ligera es mi carga, es lo que me resalta aquí. Y esto nos habla de que el Señor nunca nos va a dar una carga mayor al que nosotros podamos soportar. Si nosotros nos estamos sintiendo cargados, cansados por algo que creemos que es de Él, o no estamos dándole las cargas a Él, o no estamos llevando el yugo correcto. Amén. Porque su yugo es suave y ligera es su carga. Entonces Él nunca nos va a dar una situación más allá de la que podamos soportar. Él nunca nos va a permitir que pasemos por un proceso más allá del que podamos soportar. Entonces, si tú estás atravesando por un proceso duro, por un proceso difícil, mira, aprovéchalo para enyugarte con el correcto, que es Jesucristo. Porque Amén. Su yugo es suave y ligera es su carga. Amén. Pero es cuando estamos en Él, cuando estamos enyugados con Él. No sé si sabes qué es eso de yugo, pero eso es como una madera que está entre dos bueyes, ¿no? Bueyes. Entre dos bueyes para llevar una carga. Entonces, si tú estás sintiendo mucho peso es porque no estás enyugado con el buey correcto, que es correcto. Jesucristo. Jesucristo es el buey correcto. Entonces, habla de aferrarnos a Jesucristo. Claro. Habla de aferrarnos a Él y de dejar que Él sea el que lleve el mayor peso, que Él sea el que lleve nuestra carga para nosotros poder verdaderamente descansar en Él. De hecho, en estos días aprendíamos esto, que la palabra cónyuge viene de yugo, de compañero de yugo. Oye, que Jesucristo sea nuestro cónyuge entonces. Amén, amén. Y también que decía lo de 153 peces, imagínate la cantidad de peces. Y dice que a pesar de la cantidad de peces, bueno, también el número 153, hay muchos que dicen que tiene que ver con la cantidad de países, de naciones, de idiomas que habían. Hay distintas teorías allí, pero aquí lo que quiero que veas es la variedad de peces que hay en el mundo, hablando ya en términos espirituales. Hay mucha gente, mira, de cualquier lado el Señor va a estar salvando almas, de cualquier lado. O sea, no es que nada más los que son así, los que son así, no, de todos, Él toma almas específicas, porque bueno, al final la voluntad de Dios es que todos sean hijos, es que todos lleguen. Esa es la voluntad de Dios, pero no todos llegan porque muchos lo rechazan. Pero también veía esto, que cuando la cuerda no se rompió, es porque a veces uno piensa como que, no, es que yo tengo capacidad nada más de hacer esto. Pero resulta que Él siempre te da una capacidad exacta para lo que tú tienes que hacer. Amén. Y a veces la capacidad excede lo que tú crees. Pero oye, fíjate, no se rompió la red. No se rompió porque Él te da la capacidad exacta que tú necesitas para la obra que Él te encomienda. Amén, amén. El versículo 12 dice, Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los seguidores se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Y sabes que en Lucas 24 también habla de este pasaje, ¿no? Y dice que incluso le trajeron miel. A mí me recordaba, era el hermano Israel que siempre saca esos datos así. ¿Usted sabe que el Señor Jesucristo comió miel y pescado? Y yo, bueno, no sabía. Pero qué bello, ¿no?
Y la broma es, ¿cómo sabes tú que es el Señor? Porque ellos decían, oye, como que no lo reconocían, porque fíjate, ahí hay como, no sé si decía un misterio o algo así, que estaban con la persona y dicen, oye, saben que es el Señor, pero no le dicen nada como que por una pregunta. Un cuerpo glorificado, no sabemos si es que el aspecto era distinto o es que todavía había un velo en ellos, ¿sabes? Pero ya dentro de ellos, fíjate que ya no era con la vista natural, ya dentro de ellos sabían que era el Señor. O sea, había señales de que era el Señor. Ya por las señales reconoces a Cristo. Fíjate lo distinto que es buscar señales como para ver si es verdad una broma, para ver si hay poder aquí. No, o sea, tú vas a conseguir poder en cosas raras, cosas feas. Si no ves para Haití vas a ver cosas horribles y tú dices, perro, eso es manifestación de poder. Sí, pero demoníaco, ¿sabes? Pero no, cuando tu espíritu está despierto, los milagros te van a mostrar si es de Jesucristo o no. Ve, entonces, oye, en el nombre de Jesús, que sea tu espíritu despertándose. Levántate y resplandece en el nombre de Jesús. Para que tú puedas ver y se rasgue todo velo que está encegueciendo y tú puedas ver claramente a Jesucristo detrás de cualquier manifestación, detrás de cualquier palabra, cualquier milagro. Amén. No, y para reconocerlo, yo creo que ellos lo sabían que era el Señor porque ya lo conocían. Habían caminado con Él, sabían cómo era Él. Y entonces quizás tenía otro aspecto, físicamente hablando, pero ya lo conocían su carácter porque habían caminado con Él. A medida que tú vayas conociendo del Señor, que vayas comenzando en este caminar de conocerlo, de hablar con Él, de verlo a través de las cosas que te pasan, tú vas a aprender a reconocerlo más fácilmente. Amén. Yo en esto recordaba un detalle que Rafael me hizo antes de ser novios y ya nosotros teníamos tiempísimo siendo como amigos y... No, tampoco tiempísimo, pues. Bueno, pero sí teníamos más o menos tiempo, claro que sí. Y ya yo lo conocía ciertos aspectos de él y cuando él me envía ese detalle, que fue un detalle sorpresa para mi cumpleaños. Fue anónimo. Sí, fue anónimo, pero yo sabía que era él. Yo sabía que era de él. Y fue como que una convicción en mí de saber de quién fue. Y bueno, así mismo nos pasa con el Señor. Cuando ya tú lo conoces, ya tú sabes lo que viene de él y lo que no. Claro. Entonces tú aprendes a diferenciar. Eso lo llamamos discernir. Ya es más difícil caer en un engaño. Más difícil, no digo imposible, pero sí es más difícil. Es más difícil porque ya tú sabes, has probado lo verdadero. Mira, la gente en el banco, la gente de una vez rapidito te reconoce un billete falso. Están así, epa, y lo ponen aparte, siguen. Porque ellos saben, han conocido tanto los verdaderos y han manejado tanto el dinero verdadero que ya el falso de una vez a legua lo reconocen. Entonces, así mismo, pues, con las cosas del Señor. Y te invitamos a que lo conozcas, a que te enamores de Él nuevamente, porque eso es lo más hermoso que tú vas a poder experimentar en tu vida y a que lo veas en las pequeñitas cosas, en esos pequeños detalles que Él te da, porque Él es un Dios de detalles. Ese Dios que nos enseñaron que era un Dios castigador, lejano, no, Él es un Dios de detalles, Él es un papá que cuida a sus hijos y que bueno, que a veces los disciplina para volverlos a llevar al camino, pero los disciplina con un propósito en amor, no desde una ira, no desde ese Dios falso que nos enseñaron, sino que Él es un Dios de amor, de detalles y un Dios que se quiere acercar a ti y quiere que tú lo conozcas como un amigo, que tú lo conozcas tan cercano como un papá, como un hijo a su papá. Bueno, hemos llegado ya al final de lo que es la pizza de esta semana. Espero lo hayan disfrutado mucho, así como nosotros lo hemos disfrutado. Y bueno, sigue compartiendo toda esta palabra, pero sobre todo la que tú vivas. Atrévete a vivirla. Tienes que ponerla por obra. Vamos a poner por obra todas estas cosas. Amén. Y cuando las pones por obra o intentas ponerlas por obra, florecen dudas. Esas dudas, bueno, exacto, estamos aquí a la orden, tu pastor está a la orden, tu mentor está a la orden, nosotros estamos a la orden, pero busca, esa es la búsqueda, ese es el buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Y qué es ponerlas por obra? Que las pongas en práctica, que simplemente la apliques a tu vida diaria,
digas, mira, esto lo puedo aplicar así, a medida que nosotros vayamos hablando, tú vayas reconociendo áreas de tu vida, aspectos en tu vida en la que puedes aplicar lo aprendido. Eso nos lo enseñan hasta en el liceo y a aplicar lo que hemos aprendido, y eso es lo que más verdaderamente nos enseña en nuestra vida. Mira, si nosotros aplicamos algo que aprendimos en una escuela, en un liceo, en una universidad, mira, eso más nunca se nos va a olvidar porque es algo que nosotros mismos experimentamos. Entonces, bueno, aplícalo, ya sabes. Dice, bueno, vamos a orar, esposa. Ora, besito. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias una vez más por habernos invitado a esta mesa, Señor, a comer y a deleitarnos contigo. Gracias porque eres tú preparando cada día esa mesa. Gracias porque tú sabes incluso cuáles son nuestros gustos. Tú conoces nuestros espíritus porque eres el Padre de los espíritus, Señor. Y sabes qué comida nos hace falta a cada uno de nosotros y nos das conforme a la forma que tú nos diste. Nos das conforme al propósito que tú nos diste a cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que seas revelando dentro de sus espíritus, dentro de sus almas, muy profundo de su ser, el propósito para el cual fueron creados. Cada una de las personas que están escuchando cada uno de estos audios y cada uno de estos videos, Señor. Te pedimos que seas tú revelando aquello para lo cual tú los enviaste, revelando cuál es el vacío que ellos vinieron a llenar y revelando cuál es el diseño que ellos vinieron a implantar para quitar todo desorden de donde ellos están plantados, Señor. En el país que estén, en la situación que estén, en la familia que estén. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad, Señor, porque sabemos que tu reino no depende de méritos, no es meritocracia, es por gracia. No depende de nuestro esfuerzo, Señor, depende de nuestra obediencia. En el nombre de Jesús, ayúdanos entonces a ser valientes para ser obedientes, porque hace falta mansedumbre y valentía para ser obedientes y para querer poner por obra, aplicar tu palabra, para querer incluso predicarla, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu nombre se haga nuestro nombre, Jesucristo, Jesucristo. Que llene nuestra boca, que llene nuestro ser tu nombre, Señor. Amén. Y que sea nuestra bandera, nuestro estandarte, donde quiera que vayamos, por causa de las obras de fe que nosotros vamos a hacer, Señor. Por causa de los pasos de fe que vamos a dar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo te pido que guardes a cada una de las personas que están aquí, que guardes a sus familias, a todas estas personas que están aquí reunidas en esta mesa, escuchando tu palabra, escuchando lo que tú serviste. Oro por su salud. Oro, Señor, para que reprendamos toda enfermedad de sus cuerpos, Señor. Ninguna enfermedad se puede sostener ante la luz de Cristo. Amén. Espíritu Santo, sé tú tocando los cuerpos, sé tú tocando todo órgano que esté dañándose. Aún enfermedades que aún no conocen, Señor. Enfermedades que están ocultas, ahora, Señor, quedan sin sustancia, Señor. Amén. Y sorbida es la muerte en victoria. Señor, toda raíz, toda semilla de muerte que había sido implantada en ellos, sea desarraigada ahora en el nombre de Jesús. Y que esta palabra de vida sea bien arraigada, sea bien, caiga profunda como en buena tierra, Señor. Y así ellos puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu paz, porque tú nos das esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, y te alabamos. Alabamos tu nombre, Jesucristo, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te exaltamos. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, ya saben, la tarea y la asignación que siempre les damos al final, que no olviden compartir esta palabra con aquella persona que tiene hambre y sed de Jesucristo. Y recuerda que la palabra de Dios no es para ninguna denominación específica, sino que es para los hijos de Dios, los que aman y buscan su voz. Y bueno, nos escuchamos mañana o pasado mañana, los que son audios, y nos vemos la próxima semana con el último programa, ¿no? Sí, del Evangelio de Juan. Bye. Bye.
Y esto dice así: seguimos con nuestra versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Después de esto... ¿Esa es tu voz? Un poquitito te gusto. Estaba bostezando, amor, si esa no iba a salir. Ah, verdad, se no va a salir. O sí.